Si se atreven a mostrar sus caras, sería más amable que hablarle a nombre. Ahí veo a Enzo, muy bien, Jonathan, José Enrique. Y además somos poquitos, así que no. La Natalia, Víctor, Tocayo, muy bien. Y computador, de Alison y de Valentina. Sí, yo estoy tratando de dar vuelta a la cámara. Ya. Bueno, antes que nada, agradecerles de la participación y lo que decía Andrés. Sí, me gustaría muy brevemente saber de dónde provienen y por qué les interesa eso, porque también según eso, y la idea es que esto sea lo más dinámico posible, digamos, algo de exposición, pero ojalá harto de debate, para poder un poco también orientarlo sobre la marcha. Entonces, no sé, hagámoslo como en un orden. A ver, Natalia, te tengo aquí como primera, por lo menos en mi pantalla, Natalia Sumelsu. Alison también había levantado la mano. Perdón, bueno, sí. No, está bien. Bueno, en mi caso, yo soy de estudios internacionales. Yo vi esto por Instagram y por lo menos en mi carrera es muy importante ver noticias, sobre todo de la actualidad y de lo que está pasando en el mundo, pero también ver lo que pasa en Chile me importa. Y yo creo que esto igual me serviría como para distinguir cómo sería una información de calidad o cómo distinguir las fake news, por ejemplo, que actualmente siento que abundan y que son un real problema que afecta a la transmisión de la información en general. Entonces, yo creo que igual esto me serviría bastante. Estupendo. ¿Alison? Sí, de no te quería hablar porque quería saber si es que nos pueden hacer llegar el programa. A lo mejor quizás si damos nuestros correos, como para también agendar. Sí, sí, perfecto. Eso, y bueno, y hace poquito igual yo ya había comentado que, claro, yo también me uní por el anuncio de Instagram, y que también me interesa mucho y he ido siguiendo más o menos cómo ha influido el tema de las redes sociales últimamente, y creo que, como decía Natalia, saber distinguir las noticias es muy importante hoy en día, donde hay una cantidad de información y a veces uno se pierde también. Así que eso. Súper. Oye, yo les pido si en el chat de esta sesión pueden ir dejando su correo electrónico, así yo lo registro y ya puedo mandar el mail y todo. Y algún certificado, me imagino que la universidad también puede entregar. Entonces, si me lo van mandando. En mi caso, bueno, yo soy Jonathan, estudio también administración pública y me interesa esto, también lo vi por Instagram, porque siento que la configuración del mundo actual tiende a ser ahora mucho más participativo y la gente tiende a tener mucho más interés en los procesos políticos. Creo que, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto. Y siento que la información, bueno, esto en gran parte es por la cantidad de información que uno maneja. Antes era muy difícil saber qué ocurría porque solamente habían como algún que otro medio de información, pero ahora con las redes sociales hay una abundancia y esto hace que también los procesos sociales de alguna forma como que se transmitan a lo largo del mundo. Es común ver ahora protestas acá en Chile, en Nigeria, en Colombia, en Estados Unidos. Y creo que esto en gran parte es por la gran cantidad de información que hay, y también es interesante ver cómo esto influye en los procesos políticos y también ver cómo eso incide en los movimientos sociales y también tener que distinguir la información verdadera de la que no es, porque eso también tiende como a polarizar mucho a las personas. Así que me interesa mucho esto. Súper. Perfecto. ¿Alguien más que quiera hablar? Presentarse y decir por qué le interesa participar acá. Bueno, yo Enzo Videla,
soy profesor de horas por la USACH y me acaba de llegar el ¿Profesor informativo de qué, perdón? por horas de la USACH, en Humanidades y Ciencias Sociales, y ¿Ya? la FAE he sido profe de los cursos de Ciencias Sociales, técnica Ya. e introducción a algunas materias. Y me llegó recién el anuncio de incorporarme al curso y justo terminé clase hace poco y me interesan estos cursos porque uno aprende como el ciclo de la noticia, ve y significa más como los tejimanejes de cómo se generan estos eventos periodísticos y estos instrumentos comunicacionales, y sirve como para la docencia y para la investigación también. Eso. Perfecto. Bueno, yo me presento, soy José Enrique Acosta, soy profesor de la FAE, tanto en la carrera de Administración Pública como en Ingeniería Comercial. Y la verdad es que hace 15 minutos me llegó un correo masivo que no tenía firma. Supongo que lo mandaron del decanato, de alguna parte lo mandaron, pero es de esos correos masivos que llegan a todos, dentro de la facultad, con la invitación. Y yo estaba viendo otro programa en YouTube, pero me pareció muy interesante esto, así que inmediatamente entré y alcancé a ver casi todo lo que se presentó el programa. Ahora, ¿por qué me interesa? Porque yo justamente una de las cosas que hago con mis estudiantes, yo hago talleres de comunicación para estudiantes de ingeniería comercial, también de administración pública. Y una de las cuestiones que vemos, que yo creo que es muy esencial hoy día para un profesional, es aprender a leer los medios, aprender a leer las noticias. De hecho, en un curso hace 2 semanas estuvimos mirando algunos videos de la franja del plebiscito, sin mayores pretensiones metodológicas, sino que básicamente en términos de apreciar qué tan eficientes o eficaces parecían esos mensajes, qué actores aparecían, qué recursos se utilizaban, y digo, sin mayores pretensiones, porque yo no soy periodista, pero me parecía esencial acercar al estudiante, al futuro profesional, a la lectura de los medios, a la interpretación de los medios, ¿ya? Que no sean ingenuos y tampoco que sean prejuiciosos en malas. Ninguna de las dos cosas sirven, porque en una cosa no vas a ver nada, todo es malo, todo es manipulación, y en el otro caso crees todo, absolutamente todo. Y yo creo que ninguna de esas cosas le sirve a un profesional. Entonces, si eso es lo que se va a ver, por lo visto aquí, me interesa. Ahora, desconozco totalmente las condiciones, si uno se matricula, si esto conlleva un costo, no sé nada, porque como digo, me llegó la pura invitación, ¿no? Así que eso. Son 30 lucas la clase, yo ahí te paso mi cuenta RUT, así que no es parte de a cuenta de mi segundo No, es broma, es gratuito, absolutamente gratuito. Y para nosotros también sí, es un honor, en el fondo, poder hacer un poquito esto también de salir de nuestra burbuja, ¿ok? Porque los periodistas también estamos muy metidos en nuestra burbuja. Así que también espero harto feedback de parte de ustedes. ¿Alguien más antes que empecemos que quiera hablar, decirle qué es lo que le interesa de esto o de qué campo proviene? Y si quiere dejar su correo también, ¿no? Para que podamos hacer ese registro de asistencia a este programa. No, y enviarles material. Sí, enviarles el material también. Ok, empecemos. Bueno, me voy a presentar brevemente. Soy director del diario digital Interferencia, que como Andrés decía al principio de este taller, llevamos un poquito más de 2 años, lanzamos en septiembre del 2018, contra viento y marea. ¿En qué sentido? Los medios tradicionales, como se entiende, con periodistas, editores, están en crisis, y nosotros salimos con este medio a contrapelo. Y la verdad es que no nos ha ido mal, editorialmente hablando.
Les voy a contar un poco de mí. Siempre existe esta sensación de que en los medios digitales hay gente alternativa, y sí, hay mucho de eso, pero yo mi carrera básicamente proviene de los medios formales, ¿ok? Me eduqué en la Pontificia Universidad Católica, aunque no tengo, todos me dicen que no tengo para nada el rasgo de ser de esa universidad. Y empecé mi carrera en la revista ¿Qué pasa? Después trabajé en el Mercurio, en la Tercera, y después hice un posgrado, un magíster en Relaciones Internacionales en Nueva York, en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. Volví a Chile, donde fui uno de los editores altos de la Tercera. Después me fui a la revista Harvard Business Review, después volví a Estados Unidos. Entre medio estuve en Alemania en una beca en la revista Der Spiegel, que es una revista muy influyente. También soy profe de periodismo en la Universidad de Chile. Y bueno, he trabajado en consultorías más que nada en comunicacionales editoriales, o sea, no de estrategia de comunicación tipo Enrique Correa, pero más bien como asesoría editoriales. Esto para el Instituto de Políticas Públicas de la UDP, para Espacio Público, etc. ¿Por qué les comento esto y un poco del currículum formal para atrás? Ahí les cuento una anécdota. Cuando conocí a María Olivia Monker, la periodista, que ha escrito un montón de libros, Premio Nacional de Periodismo, no nos conocíamos en persona y ella me dijo, ¿cómo es posible que con un currículum tan de derecha tú seas de izquierda? Y eso es un poco. ¿Qué les quiero decir con eso? Cuando nosotros partimos el proyecto de Interferencia, partimos de una base de algo que a muchos periodistas nos viene carcomiendo, pasando un helicóptero, nos viene carcomiendo hace tiempo, de que Chile es una anomalía en los medios de comunicación, por lo menos tradicionales. Una anomalía ¿en qué sentido? Que están muy fuertemente cargados hacia un sector político bastante conservador, digamos, derechamente identificada con la derecha, empresarial, neoliberal. Frente a eso, no hay 1 millón de propuestas, pero propuestas de periodismo más, entre comillas, tradicional, pocas. Hubo intentos, varios, a lo largo de los últimos 20, 25 años, y la mayoría fracasada por un problema similar. O sea, si está el Mercurio y la Tercera, mucha gente en la concertación piensa, hagamos un medio que sea pro concertación. Y eso es un error también. Y en ese sentido, en general en Chile tenemos un paisaje de prensa, y esto especialmente en prensa escrita, que es nuestra área, también en televisión, menos así en radio, bastante uniforme. Y bastante uniforme durante los últimos 20 años. Ahora, durante los últimos 10 años, lo que ustedes comentaban, y va a haber todo un módulo sobre eso, fake news, etcétera, que no lo vamos a discutir hoy día, sino que más adelante ha venido todo el surgimiento de las redes sociales y que las barreras de entrada para entrar a este negocio, entre comillas, han bajado. O sea, hoy en día yo puedo estar en mi computador con un teléfono, abrir una página web y en teoría hacer un medio de comunicación. No es tan fácil como eso, pero han bajado las barreras de entrada. Sin embargo, todavía existe una brecha enorme entre muchos medios digitales, incluyéndonos a nosotros, con los medios tradicionales. Esa brecha básicamente una brecha financiera. Les doy una idea. Piensa Prensa, que no viene a ser un medio en el sentido tradicional, yo me imagino que lo ubican, es bastante activista, pero básicamente el esfuerzo de un tipo y con ayuda de voluntarios. Por lo tanto, cuando se le critica a Piensa Prensa, por ejemplo, oye, es que le falta seriedad con la fuente, bueno, es que el pobre hombre no, o sea, el día tiene 24 horas. Interferencia nace con un intento de hacer periodismo tradicional,
en el sentido del uso de las fuentes, de que hay editores, etcétera, pero sí con una línea editorial, pese a que no escribimos editoriales, progresistas. ¿Por qué? Porque eso está absolutamente subrepresentado en los medios de comunicación chilenos, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo más rato de Mercurio, Tercera y Diario Financiero, pero en general, si ustedes se dan el trabajo de, por ejemplo, leer los medios todos los días y comparar los medios, hablan exactamente lo mismo. Y las diferencias son muy, muy mínimas. Entonces ahí uno empieza a sospechar y dice, pero ¿cómo puede ser que esta noticia es igual para el Mercurio, igual para Tercera, igual para la Segunda, igual para el Diario Financiero, igual para 24 horas, igual para Tele 13? Algo no calza, porque toda la sociedad, y la chilena también, somos diversos, hay distintos puntos de vista, hay distintas formas de ver las cosas. Y antes de empezar más formalmente, aquí hay un punto súper importante, que muchas veces se habla de la objetividad en el periodismo. Eso no existe. Que les diga de que el periodismo tiene que intentar ser objetivo, no existe, porque somos sujetos los que hacemos el periodismo. Ahora, de ahí a ser activista hay otra línea, ¿ok? Y esas líneas obviamente no siempre son claras. O sea, así como cierta prensa más de izquierda, como el Desconcierto, por ejemplo, se le critica su línea ideológica, bueno, lo mismo uno lo puede decir del Mercurio de la Tercera, que sin embargo han sabido venderse como de un interés supranacional cuando ello claramente no es así. Entonces, partiendo de la base que la objetividad no existe, lo que sí existe es una serie de herramientas para hacer un reporteo ecuánime. Contactamos al afectado, no los contactamos, oye, sí, a mí las mineras me caen súper mal, pero bueno, necesitamos saber, ¿es efectivo o no? ¿Qué tienen que decir ustedes respecto a esto? No porque me caigan mal, no voy a hablar con ellos, más bien al contrario. Pero hay que entender que uno siempre viene desde una subjetividad. Les doy un ejemplo que para muchos de ustedes puede ser más familiar, el típico indicador del PIB per cápita. Hace 20, 30 años nos bombardean con lo increíble que es Chile y cómo el PIB per cápita en Chile ha subido, y hace como 5 o 6 años superamos a Argentina por primera vez y estamos al nivel de Portugal. Y bueno, depende de la medición, ajustando por el poder de paridad de compra o lo que sea. Sí, ese indicador, sí, efectivamente estamos por encima de Argentina, efectivamente nos estamos acercando a Portugal, pero ¿qué me dice eso? Si yo saco la cuenta del PIB per cápita promedio, que, bueno, antes de la pandemia, dependía de las mediciones, estaba en torno a $18.000 anuales, yo digo, wow, súper bien. Pero yo también como periodista ciudadano sé que eso no puede ser verdad porque veo la calle. Y digo, esto no refleja lo que realmente es el país. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Y muchos de ustedes saben, corregir por desigualdad de ingresos, el famoso índice Gini. Ese te corrige. Bueno, porque resulta que la torta está mal repartida. Entonces, pero no, durante 20 años nos dijeron que todo el país se estaba enriqueciendo, de que teníamos un PIB per cápita espectacular, cuando no corrige por la desigualdad en la distribución de ingresos. Por lo tanto, lo que les quiero decir, que todo este discurso también de los medios hegemónicos, de que ellos son objetivos, es falso. Ellos son igual de subjetivos como lo pueden ser otros medios de comunicación. Y ese punto de partida es muy importante, y yo sé que todos lo sabemos, pero distinto es verlo, saberlo, y cómo funciona, y por qué funciona así, y cómo se autorreproduce. Eso a grandes rasgos. Entonces, a todo esto, si tienen preguntas, dudas, disputas, no están de acuerdo, etcétera, interrúmpanme cuando quieran, por favor, de verdad. No, en eso no, es más, espero que me interrumpan, ¿ok? Miren, les voy a hablar muy brevemente. Más adelante vamos a entrar en mayor profundidad en el segundo módulo, como decía Andrés.
Muy brevemente, muchos de ustedes lo deben saber, tal vez otros no, pero ¿cuál es la gran estructura de propiedad de los medios de comunicación en Chile? ¿Por qué eso es importante? Bueno, hay un viejo dicho, uno no muerde la mano que te da de comer. Por lo tanto, es importante saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Y ahí el escenario, la verdad de las cosas en Chile es bastante triste. O sea, los grandes medios, grandes conglomerados están en manos de grandes grupos empresariales, que además son muy homogéneos entre ellos. Pueden competir por algunos mercados, pero suelen ser muy homogéneos, suelen compartir puntos más, puntos menos, una misma ideología, y lo vamos a ver después en casos y ejemplos concretos de cómo se cubren o no se cubren algunas cosas. Entonces eso lleva a una suerte de distorsión en todos los medios de comunicación. Yo creo que no es casualidad, si ustedes se acuerdan bien, que durante el estallido, sobre todo las primeras semanas, los medios de comunicación fueran un objetivo de rabia de las personas que estaban en la calle. No a la tele, no a Megavisión, no a Chilevisión, no al Mercurio, no a La Tercera, los periodistas, ustedes son todos unos vendidos. La gente sabe esto. Pero ojo, pero para los periodistas fue una gran sorpresa. Para muchos de ellos fue una gran sorpresa. ¿Cómo? Si a la gente le encantaba que le pusieran el micrófono en la boca. No, pues la gente no es tonta, la gente te sabe leer, y especialmente si ustedes se fijan, y eso va a tener consecuencias, a mi juicio, y ese es mi análisis de largo plazo en la estructura y en los medios que va a haber en Chile. Lo que pasó a partir del 18 de octubre es que se transparentó todo, se cayeron las máscaras, y los medios se mostraron tal cual siempre fueron. Lo que pasa es que entre matinal y una nota chistosa por aquí y por allá uno se lo olvida. Pero los matinales nunca estuvieron con las necesidades de la gente, más allá de cosas curiosas, la señora, en el mercado, etc. Los matinales, la tele, a nosotros se nos olvida, tardó como, yo diría, 2 semanas en mostrar las primeras imágenes de represión policial. No las mostraban, aún se nos olvidó eso, pero no mostraban eso. Sí mostraban la violencia de las manifestaciones. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hay detrás? Y es algo más complejo que simplemente decir una ideología. No, es que Luxich llamó a los editores de Canal 13 y les dijo, ustedes digan a los reporteros que tienen que preguntar eso. Es algo mucho más complejo y lo viví en carne propia. Y lo vamos a ver en un ratito más. Entonces, la estructura que tenemos en los medios, en los medios escritos básicamente existen 2 grandes grupos. El grupo más grande es el grupo del Mercurio, que pertenece a la familia Edwards, que hoy en día está muy de capa caída en el sentido de negocios empresariales, pero en su momento fue uno de los grupos más grandes de Chile y su decadencia empezó curiosamente justo en los años 80. Bueno, son dueños del Mercurio de Santiago, el Mercurio de Valparaíso, el Mercurio de Antofagasta, en Santiago también de Las Últimas Noticias y del diario La Segunda. Si se fijan, en Santiago tienen su órgano tradicional, el Mercurio, tienen LUN, que es más, entre comillas, para el pueblo y que en el fondo le disputó el poder a La Cuarta y la lectoría y se la ganó. Y tiene La Segunda, que es más su diario de la tarde, más de choque, pero con una línea ideológica bastante más marcada. Todos los diarios estrella que ustedes conozcan, Estrella de San Antonio, Estrella de no sé cuántos, son todas del Mercurio. Todos los diarios australes que conozcan, Austral de Osorno, Austral de Temuco, Mercurio. El Mercurio es dueño, no tengo el porcentaje exacto, pero es el dueño alrededor de 80% de todos los diarios que se publican en Chile. ¿Okay? También son dueños, por ejemplo, del Diario del Sur, de Concepción, que lo compraron en el 2006, si no me equivoco. Entonces, aquí tenemos un grupo uniformemente de Arica hasta Puerto,
que en Puerto Natales, en Punta Arenas no están. La Prensa Austral sigue siendo un diario independiente en el sentido de que no pertenece a grandes grupos. Tenemos una cadena que nos transmite en la misma frecuencia. De ahí está el grupo Copesa, que pertenece a Álvaro Sayé. Obviamente el diario de la Tercera, el diario de la Cuarta, hoy en día Radio Duna. Antes tenían también la Radio Cero, la Radio Beethoven, se fueron deshaciendo de muchas radios, en parte por los problemas financieros de Álvaro Sayé. Ahora, aquí es interesante ver porque Sayé de alguna manera es lo que los Edwards eran antes. Porque claro, él es dueño de este conglomerado, pero también es dueño de SMU, que son los supermercados Unimark y varios más, OK Market, etc. También fue dueño de Corpbanca. En su momento fue uno de los mayores accionistas en la AFP Provida. Tiene VivoCorp, que son estos malls. Otro de los socios minoritarios en Copesa tiene Cecina San Jorge. En fin, una serie de intereses no periodísticos que no hay que ser adivino. Uno sabrá de que su medio de comunicación, cualquier problema que tengan en esa empresa, ellos no los van a tratar. Porque es morder la mano que te da a comer. Eso en los medios escritos. Y en la televisión, bueno, Megavisión pertenece al grupo Betia, que básicamente es Falabella, Carlos Heller, el mismo de la U, el mismo de Falabella, el mismo de varias viñas prominentes. Canal 13 con todos sus productos, Tele 13, Tele 13 Radio, Radio Sonar, etcétera, del grupo Luxich. Chilevisión y CNN son un poquito más, no sé qué opinan ustedes, pero generalmente son un poquito más, menos cuadrados en su cobertura. ¿Ustedes sienten lo mismo? ¿Menos pauteados? ¿O piensan que son igual que los demás medios? Un poco menos, ¿no? Un poco menos. Bueno, y ese poco menos es probablemente porque sus dueños no son chilenos, el grupo Turner, dueño de CNN, etcétera, de Estados Unidos. Ahora es interesante que tú digas un poco menos nomás, y es un tema que vamos a tocar más adelante, y tiene que ver también con la educación de los periodistas. Y voy a hacer un breve atajo para allá, sobre todo en la televisión, pero en general la mayoría de los periodistas pertenecen a la élite. Si no son nacidos en la élite, por sueldo, por trabajo, hoy en día pertenecen a la élite. Entonces uno dice, ¿cómo es posible, por ejemplo, que cubran tanto el tema de ISAPRE? Cuando el 17% de la población chilena es ISAPRE, y más del 80% es FONASA. Bueno, porque casi todos los periodistas tienen ISAPRE. ¿Por qué es tan importante los colegios particulares? Bueno, porque casi todos los periodistas que tienen hijos tienen a sus hijos en colegios particulares. ¿A qué voy yo? Uno de los problemas, y eso va más allá de la propiedad de los medios, es que los periodistas también viven en una burbuja. Y eso, siendo periodista, es especialmente grave, porque uno supuestamente es una persona profesional que tiene que informarle a lectores, auditores, etcétera, no de manera objetiva, pero de manera ecuánime la realidad que ve. Pero si la realidad que ese o esa periodista ven es solamente donde están ellos, bueno, y eso es un poco lo que pasa también con CNN y Chilevisión, cuando Gerardo, tú dices que solo un poco menos, o un poco mejor que los demás. Eso ya tiene que ver con nosotros los periodistas. Les doy un ejemplo. Ustedes, me imagino, ¿saben dónde queda el diario El Mercurio? En Vitacura, sí.
en Locurro, a los pies del Manquehue. Sí. La tercera, hace ya varios años, en escuela militar. Sí. A ver, pensemos seriamente, o sea, los periodistas tenemos que estar expuestos a la realidad. Estando en Vitacura y tomando un radiotaxi para hacerle una pregunta al ministro o a la ministra en el centro, eso no es exponerse a la realidad. Ahí les comento un secreto, interferencia, nosotros estamos en la Plaza de Armas, ahí está nuestra oficina, y además es espectacular porque uno puede ir caminando a todos los, a toda la ministerio, etcétera, y además uno ve diariamente la diversidad, la ve. Ve los inmigrantes, huele las comidas que tienen, ve las protestas. Aquí les voy a mostrar algo muy cortito. Todavía no estoy con compartir pantalla, ¿no? No. No. Al principio la comparto, pero en un segundo tengo que buscar esto. Debieras poder compartirla. Sí, sí. Ya, a ver, déjame ver. ¿Dónde está esta cosa? Compartir pantalla. Ok. ¿Se ve esta portada de la tercera? ¿La ven? Perfecto, sí. Se ve. Que lo que pasa es que me aparece una barra y yo no la veo bien ahí. Esta es la portada del diario La Tercera del viernes 18 de octubre. 18 de octubre. Eso es viernes 18 de octubre. Eso significa que esta edición se cerró la noche anterior. O sea, no recoge lo que pasó el viernes, sino que este es el diario que el viernes en la mañana recibimos. Interior apunta a, comillas, grupos de delincuentes tras crecientes evasiones masivas en el metro. ¿Por qué les muestro esta portada? Y hoy día todos los ejemplos van a ser de La Tercera, porque los odio. Ah, no, mentira, yo trabajé muchos años en La Tercera. No, otro día les vamos a dar del Mercurio, o sea, va a haber de todo. Hoy día va a ser La Tercera. Bueno, fíjense la foto. Interior apunta a grupos de delincuentes tras crecientes evasiones masivas en el metro. ¿Quién es la fuente? El Ministerio del Interior. ¿Ok? Una fuente oficialista. O sea, el gobierno dice, comillas, grupos de delincuentes. Ok, lo que está pasando son delincuentes. Y abajo, efectivamente, se ven gente saltando la cuestión y un par de cuestiones destruidas. Este es el típico ejemplo de cómo funciona el periodismo tradicional y de los medios tradicionales e influyentes en Chile. Primero, el principio de autoridad. Si la autoridad lo dice, tiene que ser cierto. Tenemos los periodistas, y tal vez a nivel cultural, el tema de la autoridad tan metido, que incluso cuando hay un reporteo de un incendio, los periodistas de la tele no entrevistan al bombero, al comandante a cargo. ¿Okay? Siempre como que se busca la autoridad. Y en este caso, además, se compran por completo la tesis del gobierno, concretamente en ese momento Andrés Chadwick y Rodrigo Uvilla, de que detrás de esto hay delincuentes. Ahora no es por darme los puntos y lo voy a buscar rápidamente. Disculpen. ¿Están viendo mi WhatsApp? Ya, vamos. Interferencia. Vamos a buscar ahí. Disculpen, eso no se me olvidó prepararlo, tenerlo a mano. Ahí está nuestra máquina del tiempo, Andrés. Este fue nuestro titular ese mismo día, de interferencia. El mismo día de La Tercera nosotros sacamos esto. Metro de Santiago sube el pasaje y la desobediencia civil. Era ese, Andrés,
No era eso. Pero, a ver. Ándate a la máquina del tiempo y puedes verlo por fecha. Hay un navegador por fecha. Es que esa es la fecha. O sea, no sé. Pero sí, era... Sí, esa era. 18, sí. Amarte tú, Andrés. Esa era. Metro de Santiago, sube el pasaje y la desobediencia civil. Fíjense en dos cosas. Primero, la foto que mostramos nosotros, que efectivamente está destruido, pero tenemos un montón de gente observando. ¿Ok? La tercera tiene gente destruyendo. Y segundo, nosotros hablamos de desobediencia civil. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por ideología? No. Nosotros estábamos en la plaza de armas y veíamos como todos los días Carabineros cerrar algunas de las entradas del metro de Plaza de Armas. A las 6 de la tarde la gente se quiere ir a la calle, la cuestión está cerrada por dentro y por fuera, se producían empujones, la gente tiraba la cuestión para abajo. Nosotros sabíamos, lo veíamos y lo experimentamos, porque los que no llegan a pie a la oficina llegan en metro, de que aquí no había ningún grupo de delincuentes. Entonces, nosotros vamos al gobierno y el gobierno me dice, oye, mira, tenemos la minuta de que un grupo de delincuentes, yo les voy a decir, señores, están equivocados. ¿Se entiende un poco? Entonces aquí tenemos un mismo hecho con dos miradas completamente distintas sobre ese hecho. Pero volvamos a mi querida tercera. Si ustedes se acuerdan, en esos momentos efectivamente Uvilla hablaba de delincuentes. Y ese fue un gran error que cometieron, porque en el fondo estaban tratando a la ciudadanía de criminales. Exactamente. Porque distinto es verlo todo mediatizado a través de la televisión, por ejemplo. Incluso hablemos de los movimientos estudiantiles del 2011, o los pingüinos 2006, o AFP 2016. Que terminan con los actos de violencia al final, que siempre es así. Y ustedes son de los USACH, así que están también en el epicentro de todo eso y lo conocen igual de bien que nosotros. Es parte de la rutina de las cosas. Y ponen foco ahí. Entonces la gente que está sentada en sus casas ve, oye, la violencia y esto y lo otro, y siempre fue mediatizado. Y como ellos no la experimentaban, excepto la gente que estaba en esa marcha, mira, sí, puede ser verdad que los vándalos, pero es que resulta que en estos días que llevaron hasta el 18 de octubre, el subsecretario del Interior trató de delincuentes a los usuarios del metro, que son más de 3 millones al día, y la gente cuando llegaba en la noche y veía cobertura de este tipo decía, pero ustedes están locos, ¿de qué están hablando? No están viendo la realidad. Esa disonancia cognitiva, entre comillas, suena medio académico, está en la base también de la enorme pérdida de confianza hacia los medios de comunicación tradicionales que se aceleró a partir del estallido. ¿Cómo dejo de compartir? Deja de compartir pantalla. Disculpa, Víctor, quisiera comentar algo, no sé Dale, si se puede o al final. Porfa. Sí, cuando quieras, por favor. Lo que pasa es que quería comentar que, bueno, yo estuve para el 18, justo yo iba a ir a carretear y no pude. Entonces estuve como te enojaste ahí mismo, de y hecho, rompiste un metro. No. No quiero ser culpada de nada. No, pero estaba cerca de, bueno, en la calle, la verdad, por la Alameda, por ahí. Y después, después yo tenía que volver a mi casa, yo vivo en San Bernardo, así que vivo bastante lejos, y cuando estaba acá en la casa y veía, claro, la cobertura, no sé, pues del 13 o de Chilevisión, a mí de verdad me asustaba pensar qué era lo que iba a pasar en la calle, de verdad me asustaba mucho. Pero sí me bajó mucho más la ansiedad cuando yo, por ejemplo, volví a la Marcha del Millón, cuando íbamos a seguir allá, era muy distinto, como dices tú, como la temperatura de cómo se sentía cuando uno estaba donde la tele decía que habían disturbios y que delincuentes y la guerra,
a cuando estaba en la casa, cuando lo veía desde la tele. Era totalmente distinto y sí, se siente mucho la diferencia de lo que decías tú de la burbuja. Sí, no, y eso es así. Yo cuando era un periodista joven, aún, el 97 hubo una toma de rehenes en Dima. Los más antiguos nos acordamos y los instruidos también. Del MRTA, que era un grupo de guerrilleros de izquierda, y tomaron rehenes en una recepción en la Embajada de Japón en Lima. Y claro, CNN, todo el mundo en ese momento, CNN chileno no existía, pero CNN Internacional, la BBC, Canal 13, todos cubrían, y uno pensaba así, Lima está lleno de militares, y yo fui por la revista ¿Qué pasa? Y aún siendo periodista, pero en ese momento muy joven, yo tenía esa imagen. Cuando al final llegué a Lima, el escenario era en 3 cuadras, cerrada por la policía y los militares en las 3 cuadras dentro de un barrio. Es como decirle, y ni siquiera un barrio tan concurrido, es como decirle, no sé, Pedro Valdivia entre Bilbao hasta Sucre, algo así. Y nada más. Entonces, para mí como periodista fue, pero ¿cómo? Yo me imaginaba llegar a una ciudad sitiada. Sí, hay mucho de eso. Hay mucho de eso, con lo cual no quiero decir que no se produzca violencia, pero también, y esa fue nuestra cobertura, y fuimos los primeros medios en poner foco en la violación a los derechos humanos. Ahora todos lo sabemos, pero si uno hiciera un análisis, nosotros fuimos los primeros medios con un foco muy fuerte ahí. De hecho, fuimos el primer medio que informó de heridos oculares. Eso por una de esas casualidades, entre comillas, de la vida, que resulta que un reportero nuestro se hizo una herida ocular cuando era niño, en un accidente. Y tiene prótesis. Yo no lo sabía hasta que me contó. Entonces, él estaba muy sensible a ese tema. Y él estando en la calle y viendo los piquetes de sanitarios, etcétera, ¿qué pasó? No, hay un herido, lo llevaron a El Salvador, iba a El Salvador, ¿qué pasó? No le dispararon los ojos. Al día siguiente, no, 2 más con disparo en los ojos. Andrés se debe acordar hasta que un día él dice, oye, deberíamos hacer algo de esta gente que le están disparando en los ojos. Yo no lo tomé tan en serio, dije, pero ¿cuántos casos son? No, tengo 4, le dije, bueno, pero 4 casos. Me dijo, no, pero hagámoslo. Le achuntamos. ¿Pero por qué le achuntamos? Porque el periodista tenía esa sensibilidad, porque le había pasado y porque estábamos en la calle. Fueron 60 casos y fue el miércoles. El estallido social fue el viernes, nosotros sacamos esa nota el miércoles siguiente. Y, eran 60, y ya iban 60. O 60, sí. Bueno, no sé. No, pero cuando fue la pauta los contamos a mano, pero después hicimos la pega de ir al Salvador a que nos digan cuántos eran. Y aquí, como dice Andrés, para echarnos flores, a partir del estallido de interferencia creció muchísimo, porque mucha gente vio en nosotros un medio serio, pero que reporteaba las cosas que veía. No somos un medio audiovisual, tenemos muy pocos videos, no somos mucho de redes sociales, en ese sentido somos más tradicionales, entre comillas. Pero para nosotros fue un auge muy importante, y porque muy tempranamente, eso fue, yo creo, el segundo día, tercer día, uno de nuestros periodistas dijo, ojo con las violaciones de los derechos humanos. Aquí esto está siendo muy, muy, muy violento. Y nosotros vivimos o sea, les comento algo gráfico. Cuando cubríamos protestas, solíamos salir con una botellita de agua y un limón. Después fue una mascarilla. Después fue mascarilla con anteojos. Después fue mascarilla con anteojos con casco. Fíjense en esa evolución, nosotros como periodistas y mucha gente, ¿por qué se dio esa evolución? Porque estaban reprimiendo muy fuertemente. Exactamente. Ya, entonces a grandes rasgos los medios de comunicación en Chile, es obvio,
están controlados por, básicamente, los que roncan fuerte es el grupo Falabella, el grupo Luxich, el grupo Edwards y el grupo Sayé. Entre ellos manejan gran parte de los medios de comunicación con mayor rating, con mayor tiraje, etc. Y en general los discursos y las noticias, las formas como ellos enfrentan las noticias son bastante similares. Puede haber diferencias aquí y acá, pero son bastante similares. Entonces, uno como oyente, hombre, mujer o binario, se expone, cambias de canal, es básicamente lo mismo. Cambias de diario, es lo mismo. Con la radio, insisto, ese otro animal y es un poquito más complejo. Entonces uno está expuesto a eso, y si la percepción cognitiva que uno tiene de la realidad empieza a no cuajar con esa realidad, bueno, ahí se produce una crisis mayor. Y eso dejó en evidencia el estallido social, a partir del cual los medios de comunicación en Chile en general, todos los periodistas, caímos una gran desgracia, y a mi juicio correctamente y merecidamente. Hablando de la crisis de la industria, los medios se vienen arrastrando hace tiempo, en audiencia para televisión, tiraje para los diarios, avisaje, con todo el auge, digamos, del mundo online. El avisaje en papel ya les interesa caer menos a los anunciantes, por la sencilla razón que no lo pueden medir. Entonces depende como más o menos de lo que el medio de comunicación te diga es la eficacia de ese mensaje publicitario o no. Entonces se van a online, pero online es muchísimo más barato. Y si además se hacen mediciones como por clic y cuántos page views y esto y lo otro, los medios de comunicación ya no pueden arreglar los números, entre comillas. Por lo tanto, los ingresos a nivel publicitario de los medios de comunicación se han desplomado. Pero esto es un fenómeno a nivel mundial, y en Chile especialmente acelerado en los últimos 2-3 años. Pero eso, así como en Chile se enganchan diciendo, bueno, esta es una crisis en todo el mundo, lo cual es verdad, en Chile ha sido más acelerada, y mi hipótesis personal al respecto tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, que han sido medios de comunicación muy alejados de las necesidades del sentir real de una parte importante de la ciudadanía. Les puedo dar un millón de ejemplos y ustedes se tienen que acordar. Matinales donde estoy hablando antes del estallido social, hace 2 años, 3 años, 4 años, matinales, entrevistamos a la abuelita del Mercado Central, tiene 87 años y todavía trabaja. ¿Cómo se siente? No, hay que trabajar súper bien. Ok, no debería ser noticia al revés. ¿Por qué una mujer de 87 años tiene que seguir trabajando? Entonces, vamos a, y con eso ya entro en full materia para apelar a la tercera y pensar que yo fui toda la hija. Denme un segundito. Vamos a esto. Ay, concha, disculpen. ¿Dónde se me fue el Zoom ahora? ¿Me escuchan? Ah, sí, ahí está. Sí, te escuchamos. Compartir pantalla. Ok, compartir. Nos vamos a este hermoso titular de la tercera. Le dije, hoy día los ejemplos son de la tercera. Okay. La crisis que me dio previa. Esto es el domingo 20 de octubre. Viernes empieza el estallido. Esta es la portada del domingo, para decir se cerró el sábado.
¿ok? Probablemente o el domingo de madrugada. Yo antes era el editor de justamente la edición del domingo de La Tercera, hace casi 20 años. La crisis que nadie previó. Encuentro que es otra maravilla del periodismo chileno que debería estar a futuro en un museo. A ver, en el fondo es la crisis que nosotros no previmos como periodistas, que la elite no previó. Porque si tenemos los pingüinos del 2006, tenemos los estudiantes universitarios del 2011, tenemos las marchas contra la AFP del 2016, tenemos el caso Penta, tenemos el caso Soquimich, tenemos la creciente movilización de comunidades en contra de mineras, medio ambiente, etc. Tenemos todo eso. ¿Y no vieron prevenir esto? Entonces, esto de alguna manera yo siento que es como la confesión, sin saberlo, de que no tenemos ni idea de lo que ha pasado en este país en los últimos 10, 15 años. A lo cual se junta esta maravilla ideológica, un poquito más abajo, que resulta que la encuesta CADEM, eso también podemos hablar, ya tuvo una encuesta, y el 53% aprobó el estado de emergencia, que se decretó el viernes en la noche, y esto cerró el sábado en la noche. O sea, la mitad de Chile, así se lee, está a favor del estado de emergencia, y por ende de los militares en la calle. Esto es un reflejo de lo que yo les mencionaba antes, de no solamente está la ideología del medio de comunicación, porque sería fácil decir, no, esto es culpa de Sayé. Es mucho más complejo que eso, mucho más complejo. Esto no es Álvaro Sayé que le está diciendo al director o los editores pongan ese título. También tiene que ver con que los periodistas que trabajamos en estos medios estamos metidos en esa burbuja. Somos ISAPRES, tenemos nuestro hijo en colegios particulares, privados, vivimos en, si es el caso de región metropolitana, de Santiago Centro hacia el oriente, y sobre todo, y aquí hay un mecanismo psicológico muy interesante, es no necesitamos ser censurados, nos autocensuramos. Clinton 78 quiere hablar. Dale, por favor, siempre interrúmpanme cuando quieran. Víctor Urbina también quiere hablar. Denle, que hablen. Clinton 78 y Víctor. Creo que tengo que desactivarle el audio. ¿Aló? Espérate. Hola, Víctor, buenas tardes. Mira, mi consulta, o como lo podamos llamar, es que, por ejemplo, yo creo que en tu rol y como ciudadano estuviste expuesto a estos registros visuales que tuvimos durante el estallido, donde se evidenciaba efectivos de carabineros y policía de investigaciones entrando y saliendo de estaciones del metro que posteriormente fueron quemadas. Pero también podemos evidenciar que esos registros en los medios tradicionales, por una parte, no fueron tomados, y por otro, a posteriori nunca se ha hecho mención de estos registros, que a todas luces no se ven alterados, podrían estar sacados de contexto, pero más allá de todo lo que uno podría cuestionarse, me gustaría conocer tu perspectiva desde dentro de la noticia, desde el reportaje y la rol periodística. Ya, el contexto y de ahí tú, Víctor, ¿te parece? Disculpa, no te escuché, ¿podría repetir? El que le voy a contestar a quien habló ahora, ese era Clinton 78, ¿no? Víctor, no, era Víctor.
que no sé, yo soy antidiluviano, entonces yo veo a 4 personas acá, ¿no? Mira, lo que tú señalas, y ahí señala un punto muy importante, también tiene que ver con la preocupación que manifestaron algunas al principio sobre fake news, cómo reconocer una cosa, otra cosa. Hoy en día eso es muy complicado. La primera cosa que resulta bastante obvia es chequear las fuentes, de dónde viene, cuál es la fuente, etcétera. ¿Es creíble, no es creíble? En fin, y hay miles de técnicas, pero nada supera el sentido común. Efectivamente, bueno, nosotros estábamos muy en la calle y tenemos registro, y de hecho, Andrés, esto ni te lo comenté porque vaya a cachar por qué. A nosotros nos llegó un video hace 10 días, 2 semanas, 28 de octubre, estación del Metro Santa Lucía, acá al lado donde vivo yo, 11:20 de la noche, a la media ya está vacía, se nota que la protesta pasó, de repente alguien pasa en bicicleta, alguien caminando, y se ven muchos carabineros de fuerzas especiales en la entrada del metro. Y se les voy a hacer corta, el registro es 30 minutos, es de Canal 13, de una cámara fija, que ellos en un edificio al frente. Lo chequeamos con una periodista que sabe de televisión, la Laura Landaeta, lo chequeamos con programas que ella sabe de esas cosas. Sí, el registro es verdadero, el logo es verdadero, nos conseguimos incluso quiénes los encargados de esa cámara, que no había camarógrafos, o sea, no lo habían dejado fijo mientras grababan en otras partes. Y lo que se ve, tanto estas fuerzas especiales en la entrada del metro, empiezan a conversar, de repente se ven como unos bidones azules, y desaparecen, y eso es como medio raro en la imagen, y de ahí unos 10-15 carabineros bajan a la estación. Acuérdense que la cámara está fija, ¿no? Todo el rato lo mismo. Bajan y pasan 5 minutos y empieza a salir humo de la estación. Y yo cuando vi el video dije, cónchale. O sea, aquí hay 2 grandes historias, hay que verificar, chequear, todo. Es muy raro, porque antes la grabación total son 30 minutos, durante 20 minutos los carabineros están fuera y no sale humo. Ellos entran y 3-4 minutos después sale humo. ¿Ok? Y además entre medio se ven estos bidones. Yo digo, cónchale, esto es grave. Y doblemente grave por un tema de los carabineros, y el otro tema, bueno, si Canal 13 tenía estas imágenes, ¿por qué no las mostró? Y eso va un poco en el sentido de tu pregunta. Eso es cosa extremadamente delicada. Y ahí nosotros aplicamos un nivel de control y verificación a 1000. ¿Okay? Pese a que en sectores de prensa tradicionales tenemos fama de ser muy... no sé, anarquistas, que vamos muy al choque, somos muy cuidadosos. Y la primera versión cuando lo vi en la noche fue esa. Al día siguiente lo revisó esta otra periodista, se lo pasamos a alguien más y yo lo volví a revisar. Resulta que esa primera imagen de los bidones en azul lo pasamos cuadro por cuadro y resulta que justo había sido un reflejo. Y ese reflejo durante un momento hizo aparecer como si fueran bidones azules, pero era el reflejo de porque estaba mojado ahí. O sea, primer truco les digo en el sentido de que uno se sentía engañado. Después nos fuimos a los archivos de qué pasó ese día en tal estación, y con Laura estamos haciendo un libro sobre el estallido social, de la perspectiva de cómo se vivió desde Piñera, el gobierno. Y esa noche efectivamente hubo un incendio ahí. Y lo que nosotros vemos es solamente la entrada norte, al lado de la Biblioteca Nacional. Y el incendio, que no fue muy grave, se produjo en la parte sur. Después hablamos con los bomberos y resulta que efectivamente estaban apagando el incendio, y lo que chequeamos, que los carabineros bajaron, así como la última limpieza, y ese humo que salía era lo último que los bomberos estaban apagando abajo.
Entonces lo que a nosotros aparecía de buenas a primeras como wow, y hubiese sido sensacional, o sea, con una portada así nos vamos para arriba, al hacer un análisis más cercano, no se sostiene, no lo podemos publicar. Lo cual no quita que uno se lo puede pasar a alguien que lo tiren en Twitter, pero sería irresponsable. Con eso, ojo, no estoy diciendo que yo no crea que haya habido carabineros que hayan provocado algunos incendios, pero ese caso no fue así. Y hay una cosa muy importante que les quiero mencionar, que una de las herramientas básicas de los buenos periodistas, hombres y mujeres, es no perder el sentido común. Que lamentablemente en Chile en el periodismo lo perdemos demasiado. Así como el gobierno, lo vamos a ver ahora, estaban obsesionados con que habían agentes venezolanos, que esto se había coordinado, esto y lo otro. La gente que estuvo en la calle esa noche, que nos incluyó a todos nosotros como reporteros, a ver, agentes venezolanos, cubanos, o sea, eso es como, no sé si ustedes vieron la serie de Americans, que son una pareja de espías en Estados Unidos. O sea, es suponer de que aquí hay agentes venezolanos y cubanos tranquilamente esperando a que pase algo, y cuando pasa algo todos se ponen de acuerdo en un segundo y vamos a comer metro. No te digo que no, pero no me hace mucho sentido. Tampoco me hace sentido que los carabineros hubieran quemado los metros esa primera noche, porque supone un plan siniestro de carabineros, de que en caso de que pase algo más, nosotros para acentuar las cosas vamos a quemar estaciones. Estoy hablando de los primeros días. Donde ya hay dudas claramente es posteriormente. Cuando Piñera, no sé si ustedes se acuerdan, coqueteó con volver a sacar los militares a la calle un día martes. Justo ese día martes, varios días habían sido tranquilos, de nuevo se incendiaron supermercados, de nuevo pasaron muchas cosas muy violentas después de 5 o 6 días de nada. Un día martes. En sentido que aquí puede haber algo, vale la pena investigar. No sé si me entienden. Entonces, esas son cosas que los periodistas, si nos dan la independencia para investigar, vamos a llegar a una conclusión u otra, y no tiene que ver necesariamente, y en eso quiero insistir, con la ideología de uno. Víctor, porque a mí me hubiera encantado sacar eso y el video, sí, y demostrar de que los carabineros quemaron el metro. No tenemos cómo demostrarlo. Perdón, Víctor. Clinton quería hablar, ¿no? Ah, Clinton era el rey. Sí. Ya, no sé. Sí. No sé si puedo hacerlo hablar. ¿Tú lo voy a hacer hablar? Aló, no escucho nada. No, te voy a hacer hospedador a ti, Víctor, porque yo no estoy pudiendo hacerlo. ¿Qué cosa? Ya, tú eres el hospedador, porque no puedo darle la palabra a Clinton. Ahí, a ver. Ahí, Víctor, ¿tú le puedes dar la voz? Es que no... Que tienes hospedador, porque yo no podía. No, yo solamente logro ver como a 6 personas. Y no me deja hacer scroll down ni nada así. A ver, participantes. A ver, ahí Clinton. Ya, ahí lo tengo. Clinton 78. Disculpa, Clinton. Espera, dame un segundito. ¿Y cómo...? Deja de compartir pantalla, porque yo no pude cuando empezaste a compartir pantalla. Y yo no pude manipular más. Ahí no estoy compartiendo la pantalla. ¿Estás compartiendo? Sí. Ah, sí. Ya, pues ahí ven, pues ahí tengo al Clinton 78, pero no logro... Porque algo pasó que no podemos... Porque Claudio Rojas también quería hablar. Pero yo antes tenía como que podía hablar cualquiera, pero de alguna se silenciaron y no sé por qué. Sí, yo no sé cómo... Devuélveme a mí...
Igual Disculpen. igual él podría como desactivar su propio micrófono. Entonces, Que de repente lo tiene claro. desactivado, claro. Clinton, 78. Pero igual él bajó su mano hace bastante rato, así que no sé si quiere hablar ahora. Y hay otra persona que quiere hablar, que es Pablo González, que él sí tiene la mano levantada ahora. Eso, Pablo, si puedes hablar, ¿puedes? ¿Me escucha? Sí. A ver. Pablo, ¿tienes activado tu micrófono? Ahí sí parece, sí. Es que, no sé, estoy desde la tablet, entonces es como un poco más complicado de utilizar. Ya. No, yo quería hacer una acotación. Que Dale. durante como estaba mencionando todo esto de que a ciencia cierta no podían como publicar ciertas noticias por falta de información y que en el fondo había un sesgo súper grande. En mi caso es bastante peculiar. Yo vengo de Padre Hurtado, de la comuna de Padre Hurtado. Y sí. mi comuna es igual súper chica y periférica. No sale mucho en las noticias generalmente. Bueno, cuando fue el estallido social, o sea, pasada unas semanas, fue titular. De hecho, creo que tengo acá la noticia que me mandó mi mamá en ese tiempo. Comisaría bajo amenaza. Así permanece la tenencia más atacada de Chile. Supone que fue la de Padre Hurtado. Yo vivo casi al lado de esa comisaría, la cual no fue nunca atacada. En la bandeja de abajo, participantes, chat, compartir, pantalla, grabar, en la línea de abajo. ¿Ya está grabando? Estoy grabando. ¿Está grabando? Ahí está grabando. Sí. Ok, ahí está grabando, ok. Sí, nuevamente, si uno se fija, a ver, si no hay ningún problema en que haya medios de comunicación que quieran empujar su agenda y mostrar una parte de la realidad, así sea sesgada. El problema que enfrentamos en Chile es que gran parte de los medios tradicionales, si no casi todos ellos, informan lo mismo. Y eso se vuelve, bueno, si nos ponemos así muy exquisitos, dañino para la democracia, desde luego. Y también puede generar disonancias muy fuertes. Entonces la gente que dice, mira, esto me están mintiendo, va a tender a buscar otras noticias, en este caso, por ejemplo, en redes sociales, que le viene a reafirmar lo que esa persona piensa, pero no sabemos si eso también es real o no. No sé si me entienden. Si este video... Eso es lo que quería preguntarle. Dale, pregunta. Eso es lo que quería, eso quería ir. Quería enfocarme a preguntarle cuál podrían ser, o sea, bajo el punto de vista que está un medio de comunicación que no sea tradicional, pero que en sí no sea tampoco confiable, lo que sería un post de Instagram, de Facebook o Twitter. Podríamos proponer podcasts o videos de YouTube, pero ese es el conflicto. Es que, a ver, primero yo creo que no hay que confundir plataformas con medios. Cuando tú dices no confiar en Instagram, bueno, eso depende, porque en Instagram está Canal 13, también estamos nosotros, hay personas. Claro, es una plataforma de difusión, no es un medio de comunicación en sí mismo. Lo mismo pasa con Twitter, lo mismo pasa con Facebook, etcétera. Por lo tanto, nosotros estamos en Instagram y tenemos, no sé, 145.000 seguidores en Instagram, o sea, no somos tan chicos tampoco. Ese es el primer punto, que uno, o sea, plataforma no es igual a medio de comunicación. Y lo segundo, hay que irse a las fuentes. Estas fuentes son confiables o no son confiables, y ahí no hay lamentablemente un manual que diga esta fuente es 100% confiable. La credibilidad se va ganando en el tiempo. Nuevamente hay que aplicar sentido común. Si algo es demasiado, como dicen los gringos, demasiado bueno para ser verdad, too good to be true, bueno, lo más probable es que sea demasiado bueno para ser verdad. Yo sé que suena muy ridículo, pero eso a nosotros como periodistas en Interferencia nos ha ayudado muchísimo. O sea, cuando el gobierno, y eso se lo voy a mostrar después, a los 2 días informe de inteligencia, agentes cubanos, digo, pero es perfecto, porque es que resulta que ahora ellos como gobierno y como sector
como no lograron comprender lo que pasó, porque acuérdense que Piñera hablaba de un oasis, ¿qué pasó ahora? O sea, la única explicación para esta gran rebelión es que tiene que ser algo externo. Entonces, busquemos esa cosa externa. Y en los 2 días ya tenían informes, lo vamos a ver, de agentes por aquí, de agentes por allá, y adivinen quién transmitía esa información. Los medios de comunicación tradicionales. Ah, no, es que me lo pasó el gobierno. Ya, pero el gobierno no cree que puede ser fuente interesada. Entonces, eso, insisto, suena muy ridículo, pero aplicar el sentido común es una herramienta muy, muy poderosa. ¿Alguien más tenía...? Ahí cortito, CADEM, 53% respalda estado de emergencia. Yo les insisto, esto se publicó o salió a imprenta a las 24 horas de la noche del viernes. Ya hay una encuesta, bueno, muchos de ustedes deben saber de quién es CADEM y todas las dudas metodológicas que hay en torno a CADEM. Pero ya hay una encuesta que curiosamente respalda al gobierno, porque ¿quién decretó el estado de emergencia? El gobierno. Este es el día después de... Yo les estoy mostrando estos ejemplos porque yo me imagino que para casi todos nosotros es bastante evidente la manipulación. Pero hay otro ejemplo, por eso les muestro el contraste fuerte. Pero esto ocurre en el fondo siempre. Lo pasa a un nivel más sutil y a un nivel que tal vez a nosotros no nos importe tanto. Esto es el día siguiente después del discurso de estamos en guerra. ¿Ok? Piñera dice que estamos en guerra y disculpen mi francés y queda la cagada. Y justo al día siguiente, nuevamente resulta que el gobierno tenía, no lo puede dar el lata con todo el artículo, un informe de inteligencia entregado por las Fuerzas Armadas que hablaban de grupos organizados y probablemente venezolanos y cubanos. Ah, por eso el presidente dijo que estábamos en guerra. ¿Se dan cuenta cómo, en este caso, este medio de comunicación, pero esto no lo hizo solamente la Tercera, lo hizo el Mercurio, lo hizo Canal 13, van siguiendo la pauta oficialista, sin cuestionar absolutamente nada. Cuando el rol número 1 del periodista es cuestionar, y sobre todo cuestionar a las autoridades. ¿Alguno de ustedes vio la película The Post? ¿No la han visto? ¿Aún? Sí, sí la vi. Bueno, es sobre el famoso caso de los papeles del Pentágono. Y ahí hay un famoso fallo de la Corte Suprema del año 71, que finalmente le da razón al New York Times y al Washington Post de publicar estos papeles que revelaban cómo el gobierno de Estados Unidos, tanto demócrata como republicano, había mentido a los ciudadanos sobre el real alcance de la guerra de Vietnam. La excusa del gobierno que no se podía publicar era por temas de seguridad nacional, y al final la Corte Suprema le dio razón a los medios de comunicación. Y en su fundamentación, el juez lo que dijo es que los padres fundadores y redactores de la Constitución, cuando tenían en mente la libertad de prensa, era que ésta sirviera a los gobernados y no a los gobernantes. Ese principio básico del periodismo en Chile ya no existe, hace mucho tiempo. Ese principio básico no lo sigue la Tercera, no lo sigue el Mercurio, no lo sigue Tele 13, no lo sigue Televisión Nacional. Aunque difiero de su línea editorial, yo sí diría que lo sigue más en la radio Bio Bio. En fin. Y llegamos, aquí estamos en el 28 de octubre, ¿ok?
O sea, estamos hablando de 10 días del inicio del Después estallido. del... La tercera se saca esta joya. Policía identifica a uno de los autores de incendios en estaciones de metro. 28 de octubre a las 16 minutos del primer día. Curiosamente, aquí pone el siguiente artículo fue modificado a las 21 horas, bla, bla, motivada por una aclaración editorial del equipo de la tercera. La aclaración editorial es esta. Un error del que nos hacemos cargo. En relación a un artículo publicado, que es ese, el de policía descubre, etcétera, ¿ok? ¿Qué pasó? La tercera publica un informe del gobierno, donde nuevamente hay agentes venezolanos, se identificaron se identificó al menos un sospechoso del incendio de un metro, hubo coordinación en los incendios de los metros, que de hecho lo pone en el artículo original, y ahí Interferencia jugó un papel desconocido para la opinión pública. Ese artículo, la tercera, que era para el día lunes, lo subió a la web a las 11, 12 de la noche de ese día domingo, a las 11 de la noche de ese día domingo. El periodista que lo firmaba había sido alumno mío en la Universidad de Chile. Y hablaba de este informe. Este informe también se nos ofreció Interferencia. Hoy un informe que dice y bla, bla, bla. Nosotros miramos la cuestión y dijimos, esto es entero trucho. Esto no tiene ningún sentido. Hicimos preguntas, ya, pero esta información ¿de dónde viene? Cuando dicen que no, es que eso no lo podemos revelar. Es que esto no me hace sentido. O sea, si ustedes no nos dicen cuáles son las fuentes detrás y no podemos chequear, nosotros no vamos a publicar esto. Lo publicó la tercera. Cuando yo vi que lo había publicado el domingo en la noche, agarré el teléfono y llamé al periodista y le dije, el nombre no vale la pena revelarlo, pero es un muy buen periodista. Y le dije, amigo, ¿qué hiciste? No, es que lo obtuvimos en exclusiva. Le dije, oye, este informe nos lo ofrecieron nosotros y entero trucho. No, si el director del diario después también lo chequeó. Digo, sí, ¿por qué no aparece la firma del director y la tuya nomás? Si el director está tan seguro que firme contigo el artículo, po. Yo te digo, amigo, por no revelar el nombre, esto es entero mentira. Al día siguiente, bueno, quedó la cagada en la tercera, al día siguiente tuve que salir con esta aclaración, etcétera. O sea, la tercera había caído víctima de una operación de inteligencia del propio gobierno. Pero de manera tan burda, y como nosotros lo revelamos y se lo tiramos en la cara, pues después hasta sacamos un artículo, no les quedó otra que echar pie atrás. Pero ¿qué pasa? En este caso nosotros hicimos de fiscalizadores de los que supuestamente son fiscalizadores. Entonces eso significa que algo no está bien en los medios de comunicación chilenos. Cuando uno ya desconfía de la prensa tanto, de que caiga en este tipo de trampas, más allá de la cercanía ideológica del gobierno, obviamente en la tercera no estaban felices de que fuentes de inteligencia en fondo a ellos los engañaran. Además, la tercera estaba lanzando su plataforma de fake news. No le fue muy bien, dicho de ese Sí, paso. claro, y además estaban justo en el chequeo, etcétera. Y con esto seguimos, vamos a la siguiente maravilla. Espero que no haya nadie acá familiar de algún periodista de la tercera. Nos vamos a esta maravilla. El nombre en realidad da lo mismo. Caso Gatica, esto es, 4 de abril de este año. Caso Gatica, sumario no descarta lesión provocada por propios manifestantes. Investigación interna de Carabineros establece que
Nosotros, y de verdad, no es por darnos los puntos, pero en el tema Gatica estábamos muy encima de la lista de los carabineros y fuimos de hecho los primeros en revelar a nivel de artículo comprobado, Piensa Prensa lo había tirado antes, el nombre del posible responsable. Tenemos 10 artículos sobre eso. Nosotros teníamos este informe de carabineros porque era parte de la carpeta de investigación. ¿Qué aplicamos acá? Sentido común. Cualquier persona que haya estado en una protesta, y nosotros como periodistas estábamos en eso todos los días, sabe que esto es lo más ridículo que se ha escuchado en la vida. Más aún cuando sabíamos las circunstancias, dónde se dio, en qué calle, la muchedumbre que había, o sea, a ver, perdón, entonces había manifestantes con escopetas de balines que se dispararon a sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que dice la tercera? No se ha disculpado por esto. ¿Por qué no? Bueno, es que el informe Carabineros decía eso. Sí, pero es que la labor de la prensa no es repetir los informes oficiales. Es recogerlos, cuestionarlos, chequearlos y verificarlos. No es llegar y publicar. Es que me lo pasó el gobierno. Bueno, el gobierno me puede pasar cualquier cosa. Y esto, o sea, imagínense lo mucho que tiene que haber dolido este titular, que lo repitió Canal 13, lo repitió TVN, los primeros en sacarlo fue la tercera y después todos lo repitieron. Lo doloroso que tiene que haber sido para la familia Gustavo Gatica, lo doloroso que tiene que haber sido para las decenas de mutilados oculares, que se están riendo los carabineros en su cara, diciendo, no, tal vez se hirieron entre ellos mismos. Ahí es cuando yo ya digo, esto ya deja de ser divertido, este tipo de periodismo. En fin. Y con esto volvemos a enganchar con el principio. Y así todo, el diario de la tercera, y ustedes lo deben saber cuando se meten online, tiene la audacia de publicar esto para que uno se suscriba. En tiempos de incertidumbre, el periodismo de calidad es más importante que nunca. Yo sé por fuentes internas que le ha ido muy mal. Le ha ido muy, muy mal con el sistema de suscripciones, porque no es periodismo de calidad, y la gente no es tonta, y lo sabe. Nosotros estamos suscritos, obviamente leemos la tercera, porque es parte de nuestro trabajo, también estoy suscrito al Mercurio, etc. Pero no lo ha ido bien. Y no lo ha ido bien en parte por estos ejemplos que yo les mostré, que son ejemplos los más evidentes, los más grandes, pero así yo les podría dar un millón de ejemplos más. Y en este caso tiene que ver una mezcla entre sesgo ideológico, ese principio de autoridad, bueno, si el informe es de Carabineros, bueno, si esto viene de La Moneda, bueno, aunque no sea verdad, por último yo me puedo excusar, no, ahí uno no está haciendo su trabajo como periodista. Y vuelvo con esto a enganchar con el principio por lo siguiente. Le estaba hablando de la crisis en la industria, de cómo la publicidad ha bajado, y el modelo que nuevamente está volviendo a implantarse a poco en el mundo del modelo de suscripción. ¿Okay? Es decir, que los lectores te apoyen. Al New York Times le dio espectacular, creo que está en 4 millones de suscriptores digitales, o sea, suscritos a la edición digital del New York Times. ¿Okay? La tercera y el Mercurio pensaban que podían hacer lo mismo acá y las ido muy, muy, muy mal. Muy mal para lo grandes que son. O sea, tienen más suscriptores que nosotros, pero les puedo decir, no, muchos, muchos más. Nosotros estamos rozando los 3.000, y yo por lo que he sabido, la tercera está en 8.000.
y es la tercera, o sea, con espaldas de marketing, con 20 veces, 30 veces más periodistas que nosotros y editores. En fin, ¿y eso a qué apunta? Si ustedes se compran un diario de la tercera, mañana en el kiosco van a ver que publicidad impresa prácticamente no existe. La edición del lunes yo la revisé entera, había una publicidad. Hay lo que se llaman apoyos internamente en la industria, que es como autopublicidad. Suscríbete a la tercera o un convenio para un seminario, pero eso no genera ingresos. Había un solo aviso, con eso no pagas el papel. Ahora está la apuesta de pidiendo a la ciudadanía que nos suscribamos a su periodismo de calidad, le está yendo mal. Si la tercera sigue así, yo vislumbro su fin en muy poco tiempo. Muy poco tiempo es algo relativo, 2 años, hasta 10 años, a no ser de que haya un giro importante en la propiedad o una inyección de capitales, etc. Porque a todo lo que hemos hablado se suman varios aspectos más. Despidos masivos en los medios de comunicación, que era un fenómeno que venía antes del estallido. Con el estallido, atención con eso, hubo muchos despidos motivados políticamente o editorialmente. En la tercera, sobre todo en la tercera, en algunas radios, Freddy Stocken, por ejemplo, en la Radio Futuro. En la tercera muchos, o sea, muchos, estoy hablando 6, 7, 8 periodistas importantes, que los echaron bajo el argumento, digamos, de que nos tenemos que achicar, pero curiosamente eran los que sobre todo internamente eran más disidentes con la línea editorial y le decían al director, a los gerentes, oigan, nosotros no podemos estar cubriendo esta cosa así, porque además nosotros, y sé muchos testimonios, salimos a la calle y la gente nos quiere pegar. Entonces, claro que uno como periodista siente vergüenza, pues. O sea, si yo como periodista salgo y veo que la gente me quiere linchar, digo, ¿le puedo echar la culpa a ellos o mirar para adentro? Y tanto con estallido y como ahora con la pandemia, los grandes grupos han aprovechado a despedir aún más gente. Entonces se están quedando con cada vez menos periodistas, con cada vez menos ingresos, o sea, una caída dramática en los ingresos, con una visión editorial crecientemente, siempre estuvo medio alejada, pero ahora transparentemente quebrada con la opinión pública más general. No sé de ningún proyecto en el mundo que sí pueda sobrevivir, a no ser que le pongan plata gratis y Sayé ni quiere ni puede hacerlo ya. Ahora, ¿es eso bueno? Yo creo que no. En el largo plazo no es bueno que cierren medios de comunicación. Ahora, es una señal esperanzadora en el sentido de que, bueno, puede ser que ahora se abran más espacios para un tipo de periodismo que sea simplemente más profesional. Un poco más como el inglés, como el gringo, como el periodismo español. A mí ya no me gusta mucho el Diario del País, pero ok, el Diario del País, no, mejor no. El Diario.es, La Vanguardia, en Alemania, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, un periodismo que tiene su línea editorial, pero donde finalmente lo que cuenta es no engañar a los lectores. Ahora voy a volver a mis apuntes y con eso estamos. Ahora no están viendo la pantalla, ¿no? No. Disculpe, pero Claudio Rojas y yo llegamos con la mano levantada hace un buen rato. No sé si nos pueden dar la palabra. Te pido perdón porque yo soy tan antiguo que yo ni siquiera sé que
Quien levanta la mano no. Hablen cuando quieran e interrumpan cuando quieran, por favor. Ahí veo algo. Natalia y Claudio. Sí, hablen. Por favor, interrumpan. Hablen. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ya, sí. Yo tenía, bueno, no es como una pregunta, sino es como un pensamiento, que a veces hablan de que ya están los medios hegemónicos, estos como el Mercurio, los grandes medios, y dicen que de repente confiamos en medios más alternativos, pero me pasa que a veces medios alternativos, por ejemplo, está el caso del Dínamo, que antes yo confiaba en él, pero después lo compraron, y uno ni sabe si lo compraron, y cambió un montón su línea editorial, pues entonces ahora ya no confío en ellos. O también me pasa que hay medios alternativos, no sé, pues Gamba, qué sé yo, el Desconcierto a veces se nota demasiado marcado de repente una línea media muy de izquierda. Entonces al final, ¿en quién confiamos? Por ejemplo, en Interferencia, me gusta cómo hacen el trabajo, es Ciper también, pero eso de no confiar en los medios, elijan medios alternativos, a veces igual es más un supuesto que una realidad, porque los medios alternativos también tienen su línea y también son sesgados. De Es como la idea que quería proponer. De acuerdo, por eso yo creo que, y de ahí hablas tú, Natalia, por eso yo creo que, y di el ejemplo cuando la Concertación intentó hacer diario para competirle al Mercurio de tercera, pero defendiendo la Concertación. Estoy 100% de acuerdo contigo. Uno no equilibra yéndose simplemente por completo al otro lado. Para nosotros esto también es un aprendizaje. Sí, nuestra línea editorial a grandes rasgos, insisto, no escribimos editoriales, tiende a ser más de izquierda, pero como les digo, o sea, no publicamos esa cuestión del metro porque no cuadra. Al final, el público, la ciudadanía, va a tener que hacerse, o sea, nunca va a haber un medio que a uno mismo lo represente 100%. Eso es lo tenemos hoy en día en las redes sociales, lo cual también es peligroso, porque resulta que nosotros en Twitter, nosotros en Facebook, nosotros en Instagram, escogemos quién es parte de nuestra comunidad. Y estudios demuestran que la mayoría de las veces escogemos nuestra propia comunidad. Y por lo tanto nos metemos también en una burbuja, que puede ser cualquier tipo, puede ser la burbuja, oye, estoy en un grupo anarcopunk, estamos a punto de ocupar todo Santiago Centro. No, pues al final son 100 personas que están hablando entre ellos. La mejor manera, históricamente, siempre ha sido informarse en todos lados. Informarse por aquí, informarse por allá, y cada uno de nosotros somos personas muy inteligentes en general, y siempre se habla mal del chileno, pero Chile es un país muy inteligente por su historia, y lo otro, sabe leer entre líneas, entiende perfectamente bien. Entonces lo que hay que hacer es, hay que leer el Mercurio, hay que leer Ciper, hay que leer Piensa Prensa, hay que leer tus propias redes sociales. En Twitter, casi la mitad de la gente que yo sigo es de derecha, y de esa gente la mitad de derecha dura, porque yo necesito saber cómo piensan, porque si no al final voy a creer, oye, todos piensan como yo. Pero a lo que voy yo, Claudio, con eso termino, no vas a encontrar nunca y en ningún país un medio que 100% te va a representar. Pero sí va a haber algunos que más, que menos, y eso va a depender un poco, y ahí lo que te recomiendo es diversifica tu menú, lo máximo que puedas. Natalia. Sí, y para terminar, bueno, Perdón, yo hago disculpe, para terminar, yo hago lo que decía, justamente en Twitter tengo a un variopinto de gente distinta, porque claro, si uno se cierra, uno al final termina con un sesgo, y tampoco eso es sano, porque al final uno piensa que todos están de acuerdo con uno. Entonces lo que dice, sí, es un ejercicio súper sano que yo creo que habría que hacerlo, aunque uno a veces le molesta, porque me molesta ver a veces lo que opina Agricultura, cuando dice que el rechazo era 50 y 50 con el apruebo, y se tomaron de una encuesta que había hecho una agencia de marketing. O sea, con decirte pero claro, es sano. Que yo de repente escucho el programa El Checho Irane, o sea, de verdad me duele la guata, pero yo sé que el tipo marca agenda en un sector, entonces yo quiero saber cómo le marcan la agenda. No sé. Natalia. Sí, que yo quería también opinar respecto al tema de justamente de
el tema de que la prensa se supone que debería ser justamente este medio que vigilase a las autoridades que nosotros tenemos, y también respecto como que ese juego de ahora, quién vigila a los vigilantes, quién vigila que estas personas también estén haciendo su trabajo como corresponde. Y encuentro curioso como una vertiente que se ha generado en estos últimos años, y sobre todo que he visto en las redes sociales, en lo particular en Instagram, que bueno, es la red social que yo más sigo, como por ejemplo estas páginas como Fast Check Chile, que es prácticamente una página, una cuenta que se preocupa de ver si esta información es verdadera o no. Y tampoco confía en eso, pero tampoco después no, claro. ¿Por qué no confiar en eso? Entonces, como que es curioso porque también esto ha generado que otra prensa surja y que sea para vigilar a la propia prensa, la propia información que nos llegan de muchos lados diferentes, que también lo encuentro algo curioso. Y también como respecto al tema de como esa burbuja que uno mismo se genera, que yo creo que esa es como la desventaja y ventaja que tienen las redes sociales. Yo también tengo Twitter justamente para propósito más que nada de ver qué es lo que piensa la gente, porque en lo personal me apesta Twitter. Y claro, finalmente uno se queja de que todo está tan polarizado, de que todos opinan de una manera muy extrema, pero no saben lo irónico de que uno mismo se genera esa burbuja en esas redes sociales, uno mismo busca a las personas que sigue para que, no para contrastar sus opiniones, sino para avalarlas. Y también ahí ese es el error que recae en mucha gente. No es que la burbuja la generen, no sé, Facebook o Twitter, sino que uno también se lo genera a sí mismo. Exactamente, entonces, sí, así es. Y les dado el clavo. Entonces, bueno, la labor es una batalla diaria que llevamos todos los periodistas, unos más, otros menos, pero mira, voy por parte, lo del fact-checking. Ok, la tercera tenía una cuestión de fact-checking, pero acabo de mostrarle cómo cubre la tercera, no hacen fact-checking con ellos mismos. Por lo tanto, primera duda, ¿le escucho el fact-checking en la tercera? Lo mismo el polígrafo del Mercurio. Ojo con esos sitios. Algunos son buenos, otros no. Y revisa el fact-checking que hacen. Les doy un ejemplo. Fue algo que duró muy poco. Surgió un documento de unos exámenes médicos que se hizo Sebastián Piñera. ¿Ok? Y empezó a circular en redes sociales. El fact-checking fue rapidísimo, fue una noche, rapidísimo. Y salieron varios de estos sitios aparentemente neutrales, porque tampoco sabemos quiénes son ni quiénes los financian. Fact-check no es verdad. Fuente, el director del Hospital Clínico de la Católica, porque ahí se había tomado los exámenes, y la Presidencia de la República. ¿Ok? O sea, obviamente la Presidencia de la República lo va a desmentir. Eso para mí no es un fact-check. Y que el director de un hospital tampoco es un fact-check, si las autoridades tienden a mentir. Nosotros teníamos ese documento también y lo hicimos circular entre médicos de la Católica. Y dijeron, obviamente no podemos dar un nombre, es neurólogo, es administrativo, tiene todo el sentido del mundo, sí, estos son los timbres, etcétera. No publicamos finalmente porque no llegamos, nos contaron la historia de quién fue que de una fotocopiadora o de una impresora sacó ese papel. Como no llegamos a esa fuente para verificar finalmente que efectivamente un tipo lo había sacado de ahí, nunca lo publicamos. Pero todo indica, o sea, hay más posibilidades de que haya sido cierto a que haya sido mentira. Y el hecho de que el fact-checking saliera tan rápido esa noche fue otro motivo de sospecha. Entonces no te quiero achacar, Natalia, pero ni el fact-checking a veces sirve. Y es terrible, porque al final nosotros también como ciudadanos informados nos tenemos que ver en qué fuentes confiamos, en qué no, ver el tiempo que lleva esa fuente, la credibilidad que tiene esa fuente. Por ejemplo, nosotros recibimos muchas críticas porque consideran que somos demasiado de izquierda,
dado que venimos del periodismo tradicional la mayoría. Pero ¿sabes qué? Toda la gente de derecha nos habla, en on y en off. O sea, hemos entrevistado a Juan Sutil, a Juan Pablo Suet, a Herman Chadwick Piñera, Alfredo Moreno, todos nos hablan en off. Todos creen que somos, disculpen la expresión, come Paco. La mitad de los artículos sobre los carabineros, adivinen de dónde vienen las fuentes. Son carabineros. Sí, son carabineros, que también están chatos del alto mando, y no estoy hablando de carabineros pelados, sino que oficiales, capitanes, comandantes. Entonces, disculpen que de verdad nos eche flores, pero en Interferencia, en los 2 años que llevamos, hemos recibido muchas quejas, muchas críticas, algunas muy justificadas, pero nunca un desmentido. Ni uno solo. Nunca han dicho, no, lo que ustedes publicaron es falso. Y eso con el tiempo nos ha dado la credibilidad. Y por eso nos hablan los carabineros, y por eso nos habla la derecha, porque ellos dicen, ¿sabes qué? Sí, no, compartimos la línea editorial de estos tipos, pero los tipos son serios. No van a engrupir. Oye, Víctor. Sí, no, estamos ya súper en la hora. Una pregunta más y empecemos a cerrar, porque ya van a ser las 9, yo creo que es buen momento. No, yo me embalé. Sí, no, está súper entretenido. Sí. Pero van a haber más ocasiones, vamos a seguir conversando, por si ya, acaso. Hagamos las 2 últimas preguntas. A quienes no hayan dejado su email en el chat del Zoom, que lo dejen, porque así es la manera que vamos a tener para ir siguiendo, entregando material y también dejando el registro de quienes están, para así nosotros sabemos, para no repetirnos con temas la próxima semana y todo. Así que si pueden ir dejando el mail, genial. Entonces pasemos una pregunta más, y... Sí, y yo cierro, sí. ¿Hay alguien con mano levantada? Claudio Rojas. Ah, pero tú acá... ¿Nadie? Natalia, ¿tú misma quedaste contenta con la respuesta o tienes algo más que comentar? No, está bien. Sí, eso era todo lo que tenía que opinar. Les voy a dar un último ejemplo que de verdad es súper importante, el sentido común en periodismo y también como lectores en general de todo tipo de medios. Sentido común, lo que nos dice la guata, es súper importante. O sea, ojo, yo no soy ni esotérico, ni creyente, ni nada así, pero la guata a veces a uno le dice las cosas. El caso Catrillanca, nosotros fuimos el único medio. El Catrillanca fue asesinado el miércoles a las 4 o 5 de la tarde. Nosotros fuimos el único medio que al día siguiente tituló una portada con asesinato de comunero mapuche. Que no fue por ideología, no fue así, vivan los mapuches, estamos con ellos, de nuevo un huerquén asesinado. No. Era porque teníamos varios antecedentes y porque aplicamos el sentido común, porque todas las primeras informaciones que salían oficiales eran tan fuera del sentido común. Hubo un enfrentamiento brutal. ¿Se acuerdan? Felipe Cas después dijo que había visto las imágenes, no sé qué imágenes vio. Durísimo. Sí. Y el tipo se estaba escapando. Y acuérdense que al principio no había toda la información, entonces nosotros tipo 8 o 9 de la noche cachamos y en qué, porque aparentemente habían robado unos vehículos, se habían escapado, y en qué se escaparon un tractor. Digo, a ver, si tú salías a robar autos, después te escapás en un tractor, o sea, ya mi guata me dice aquí hay algo que no me hace sentido. Ya, digamos que se escapó en un tractor porque es muy inteligente, porque nadie va a pensar que alguien que anda en un tractor hizo algo malo. Pero esto es el campo en torno a Temucuicui, son campos abiertos donde no hay más gente. Si estás cerca del lugar, eres el único que está, y además andáis en tractor. O sea, ¿qué más fácil que pillar a alguien que anda en tractor? Pues se lo podéis pillar hasta corriendo. Y así empezamos, en el fondo, del primer minuto a cuestionar toda la información oficial y empezar con los llamados, y no teníamos todo el cuadro, obviamente, claro, pero finalmente teníamos suficientemente claro
de que no había habido un enfrentamiento, de que la versión oficial merecía dudas y que sí el tipo estaba indefenso. Por lo tanto, fue un asesinato. Cuando sacamos eso, nos criticaron, no, es que ustedes son muy ideológicos. Bueno, disculpa, la chuntamos, pero no la chuntamos porque tengamos una bola de cristal, sino que trabajamos ese día hasta las 6 de la mañana. Hasta la hora de publicación trabajamos y llamábamos, esto, volvíamos a ver las informaciones, revisábamos todo, obviamente, lo que sale en Red, lo que sale en La Tercera, lo que dice Canal 13, y tenemos buenas fuentes en el Palacio de la Moneda también. Ya, okay. Demasiada propaganda para interferencia. La próxima vez vamos... No, sí, vamos a seguir. Vamos a ir ajustando también el programa a sus intereses y todo. Entonces, ha salido hartas cosas de fact-checking, así que nos vamos a ir comunicando con ustedes también, ajustando un poco el programa que les vamos a mandar, pero lo vamos a ir ajustando también para que sea más interesante también conforme a sus intereses. Nada, yo quiero simplemente agradecerles a todos, a Víctor por la elocuencia, y a Gerardo, a José Enrique, Alison, Enzo, Claudio, Natalia, Jonathan, Pablo, Natalia, Clinton, Víctor, por habernos escuchado también, que escucha también a nosotros en nuestro trabajo y nos apasionamos, así que nos gusta también hablar de lo que hacemos y de la visión que tenemos del periodismo, porque también tenemos una apuesta por cambiarlo. Y estamos súper comprometidos con eso. Pablo también está aquí, Pablo González. Si alguien no ha puesto su email, por favor que lo haga ahora, porque vamos a empezar a cerrar la sesión y después de eso se van a perder esos mails. Entonces, si a alguien falta, sería lo último. Y nos veríamos el próximo jueves a la misma hora. La idea es dejarnos estos jueves 19 horas para que empecemos a conversar de prensa y todo eso. Con Víctor después y con la gente de la universidad, con Alberto Mayor y con la Valentina del Campo, vamos a conversar también cómo seguir. Está el programa, hemos abordado un montón de salpicones del programa, seguramente vamos a hacer un pequeño ajuste a lo que viene, pero les aseguro que la próxima semana vamos a tener algo interesante que conversar también, que ya hemos tocado de manera somera por acá nomás, pero que parece interesante echarle el diente. Así que también cuando mandemos el correo, si tienen alguna inquietud, mándenla, porque nos gustaría también hacerlo bien digamos, conversado y según también los intereses de ustedes. Inviten a colegas o compañeras que ustedes piensen que se pueden interesar en todos estos temas. Y total es abierto. Sí, yo voy a dar mi mail también. Abierto para ustedes, no abierto a todo el mundo. Sí, yo voy a dejar mi mail también aquí, por si acaso tienen cualquier comentario que quieran hacer posteriormente. Hay gente que le gusta hacer comentarios más personales, entonces me lo pueden mandar a mí, yo se lo hago llegar a Víctor y también podemos tener algún tipo de comunicación por esa vía. Bueno, les agradezco muchísimo y la paciencia, porque estamos 2 horas acá, yo creo que nos pasamos, me pasé, como el doble del tiempo, así que, y espero verlos de nuevo el próximo jueves, y como decía Andrés, sugerencias, temas especiales que ustedes quieren ver y que creen que nosotros podemos aportar, obviamente. Si nos preguntan de temas que no son de nuestra área, va a ser difícil. Pero más adelante también vienen unas clases más prácticas de cómo ustedes se pueden enfrentar a los medios de comunicación y cómo lograr ustedes influenciar a periodistas y de qué manera. Influenciar en el buen sentido, digo, no... bueno, en fin, eso. Así que vamos a ver películas también, así que hablamos del The Post, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de harta de prensa gringa también, porque la seguimos mucho, y creo que es una buena, no es por ser pretencioso, sino porque de verdad ellos tienen un mejor desarrollo y nosotros lo seguimos, entonces también queremos entregarle un poco también los referentes con los que nosotros trabajamos. Claro, y ahí, ojo, disculpen, y con esto dejo de hablar, pero incluso la prensa gringa, como demostró la actual elección, también están con su resto de problemas. Porque si uno leía el New York Times, el Washington Post, o sea, Biden iba a arrasar, 3/4 de Estados Unidos odia a Trump, y cónchale, no fue nada así. Entonces yo creo que ellos también, o sea, es un ejercicio para todos.
Ellos también... A mí me gustó la cobertura del Washington Post, advirtió de varios problemas, sí, más que del New York Times. Y lo último, bueno, pero son cosas que vamos a seguir discutiendo. Y lo último, Natalia, tú hablabas de polarización. Ahí hay que tener cuidado con la polarización en las redes, es una polarización real. Está todo el tema de los bots, etcétera. Si uno sigue a Sergio Melnik en las redes, que yo por desgracia lo hago, pero tengo que hacerlo, sí, pues el rechazo iba a tener mínimo 40%. Si uno mira los resultados del plebiscito en general, no estamos en un país polarizado, para nada. Estamos en un país que tiene el cuento bastante claro para dónde quiere ir, con diferencia, pero por eso yo diría, tengamos cuidado con caer en nuestra propia experiencia de polarización, y en la que también te presentan los medios a veces. Listo. Les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, muchas gracias. Gracias, Andrés. Saludos a todas y a todos. Igualmente. Buena semana. Gracias. Nos vemos, Chao. gracias. Chao, chao. Que les vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Igual a ustedes. Muchas gracias. Yo estoy de anfitrión, Andrés, ¿o no? Tú estás de anfitrión. Sí, ya. yo creo que al salir, ojo, que puedes grabar el video, porque yo no sé quién graba el video ahora. Yo lo empecé a grabar y después lo dejé grabar, pero seguramente lo voy a grabar yo. Pero igual para que si acaso te aparece grabar el video, di que sí, por si las